¿Qué tal? Volvemos con nuestro espacio de cultura y el staff en columna, la profesora Viviana Bulls. ¿Pronuncié bien, Viviana, tu apellido? En realidad, a ver, pronunciarlo vos, por favor. Bulf. Casi todos te decimos Viviana Bulls. Sí, pero está bien. Bueno, qué lindo tema. El tema anterior de las distintas familias y conformadas en este nuevo milenio fue tema para hablar y tela para rato. Claro. Yo siempre digo, me queda pendiente, Ajá, así que vamos bueno. a ir... Sí, son temas de debate por ahí, porque incluso la gente se circunscribe a su propia realidad para ver si encaja de alguna manera en una u otra. No es necesario que sea así, pero lleva a eso, así que bueno. Lleva a que uno se posicione en claro, el porque justamente el tema de cultura no es algo, nunca está nada terminado, porque va evolucionando y cambiando permanentemente. Entonces la idea es que, bueno, en alguna oportunidad lo retomemos. ¿Cómo no? Y aparte después vamos a tener una sorpresa. Vamos a tener otra interlocutora. Sí, que es tu seguramente. hija. Sí, cómo no. Bueno, el tema del día es generaciones, las distintas generaciones. ¿A partir de qué vamos a tratar? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde qué época, Viviana? Y más o menos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, donde justamente los sociólogos han dividido, han nombrado las generaciones, las han caracterizado, y ver un poco el tema actual, y aunque no parezca, tiene mucha relación con lo que hablamos de las familias de la otra vez y con el primer tema de cuestión de género, porque los que integramos las generaciones somos las personas, los seres humanos, entonces realmente tiene que ver. Así que cada generación tiene un nombre. Y últimamente han sido nombradas, ya te digo, por los estudiosos. Y primero, si te parece, empezamos con el concepto de generaciones. Sí, para cómo no, Viviana, aclarar. tenés razón, vamos a conceptualizar. Claro, se llama generación a un grupo de personas que comparten un tiempo, un espacio en años, y también tienen generalmente las mismas costumbres, las mismas creencias, acciones, en su época, que se toma generalmente como el periodo que dura una generación, abarca unos 30 años, o abarcaba, y ya voy a aclarar por qué abarcaba, más o menos 25 o 30 años para que se cambie a otra. Y después coexisten en determinado momento varias generaciones, porque tenemos los abuelos, los hijos, los nietos, pueden ser los bisnietos también, que están conviviendo al mismo tiempo, cada uno con sus características propias. ¿Qué es eso, no? Exactamente. Es increíble. Sí. Antes de comenzar, por ejemplo, existen abuelos de 90 años que conviven con niños de 2 o 3 años que dialogan cada uno en sus términos, en sus tiempos. Y se entienden. Exactamente. Bueno, y sí, entonces te decía, más o menos 1960, 70 se empezaron a dividir. La primera generación es la llamada X, la letra X. Y bueno, en este periodo son el primer grupo de personas posguerra, guerras mundiales, la guerra de Vietnam, el tema del rechazo a todo lo que sea la Guerra Fría, los reclamos. Ahí surgen los movimientos hippies en Estados Unidos, con todos los cambios que eso introduce, y también se caracterizan, diríamos, por ser personas ¿cómo decirlo? Sí, diríamos, han evolucionado, que pretenden cambiar justamente... es lo que producen esos cambios un poco abruptos, claro. Producen también la evolución de... Claro, que son pacifistas, permiso, sí, adelante, sí. Que pretenden la paz, y lo quieren lograr a cualquier precio, pero realmente lo que está, diríamos, acostumbrado hasta ese momento es difícil de cambiar, porque la mentalidad en ese momento se permanecía. Entonces tenemos, por ejemplo, en la década de los 70 el surgimiento en Latinoamérica de los grupos guerrilleros que reaccionan contra el estado de las cosas en todo el mundo, y después ya en nuestro país y en Latinoamérica, por ejemplo, los golpes militares, los gobiernos militares que ponen mano dura, diríamos, para justamente evitar ese cambio que es el que se pretendía. Pero a la vez
los grupos guerrilleros conviven con el otro grupo que es el que trata de poner el orden, y ahí están los enfrentamientos, claro, exactamente. ¿no? Toda la generación perdida se la llama, por ejemplo, en algunos países, porque han sido perseguidos por sus creencias y todo lo que propugnaban. En cuanto a lo cultural específicamente, por ejemplo, se dice que es la generación, ya te digo, que nacieron entre los 65, el 1965, 1970, que por ejemplo han pasado del televisor blanco y negro hasta la actualidad, tener el SD más moderno para utilizar en su casa. O sea, todo lo que sea la tecnología los arrabasó, los pasó por encima de alguna manera, y se han tenido que ir adaptando. Pero esas épocas nosotros lo recordamos, por lo menos, bueno, respecto a mi edad, más o menos se refiere a los grandes cambios que se dan, por ejemplo, de crisis de fe, a veces crisis de creencias, el tema de la separación de la familia, diríamos, individualizarse o formar una nueva familia, a veces en rechazo a lo que los padres imponían, tanto autoridad como hablábamos el otro día, claro. O sea, lograr la independencia propia, pero encontrarse con uno mismo. Encontrarse con uno mismo, exactamente. Tiene que ver también, hay bastantes cambios. Esta es la generación donde se da, por ejemplo, la explosión del Discovery, cuando se dio de los cohetes que se lanzaron, que explotaron en el aire, del Challenger, la explosión de Chernobyl. Claro, todo, y muertes. Exactamente, sí, todo muy todo muy fuerte. El mundo teledirigido, podríamos decir de alguna manera, en ese momento estaba dividido en la Guerra Fría, en el capitalismo occidental por Estados Unidos y el comunismo oriental por Rusia. Y después se viene transitando hacia la década más o menos de los 80, la otra generación que se llama Y, no sé cómo la señora profesora de lengua. Porque Y es cuando tiene la boca al lado. Okay, bueno, gracias, es la I. Está bien. La generación Y, que agrupa a las personas que nacieron entre aproximadamente 1980 y 2000. 1980 y 2000, sí, otra más generación o menos. Otra generación, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a tener el dominio de la tecnología, los avances, ya las computadoras en uso prácticamente de todas las personas, por ejemplo, lo que fue una gran distinción para las épocas anteriores. Vamos a tener que está abierta esta generación a las polémicas familiares, a todos los cambios de familia que hablábamos la otra vez, las nuevas configuraciones, chicos que se independizan, que van a estudiar, que se perfeccionan como profesionales y que tienen una meta que es, recibirse o trabajar de lo que estudien, cosa que después no va a ser se separan un poco de la familia. Se separan de la familia, se trasladan a veces a otros lugares, viajan. Toman decisiones que antes no eran posibles. Exactamente. Y se manejan con los cambios que se van dando, aparecen los celulares, por ejemplo, aparecen las nuevas computadoras, que ya se hacen como normales en las familias. Y yo te decía que normalmente se toman un periodo de 30 años, pero acá se acorta porque viene la última, que es la Millennials, que es del milenio, o sea, del 2000, del nuevo siglo. Milenio, sí. Y entonces ahí vamos a tener que aparece la nueva generación, la actual, diríamos las más joven, que son las de chicos de 18, 15, 18, 20 años más o menos, no, tampoco es que es exacto la fecha, ¿no es cierto? Pero que son los chicos nuevos, que por ejemplo en relación con la tecnología se dice que son nativos de la tecnología, sí, claro. Y nosotros somos los inmigrantes de la tecnología, porque tenemos que aprender o hemos tenido que aprender, aunque nos guste o no nos guste, para actualizarnos y para estar justamente en contacto con nuestros jóvenes, por ejemplo. El que inmigra tiene que conocer el lugar también, sí. Entonces un nuevo conocimiento. Ubicarse, se incorpora. Sí. Exactamente, porque es necesario. Para las generaciones anteriores. Claro, porque nosotros nos tenemos que adecuar a lo nuevo, eso se refiere, más que nada. Bueno, somos héroes, Por eso dice, realmente hemos sido de los más, de los que, no digo más, hemos más sufrido, pero sí hemos tenido varios cambios. Bueno, esta es la generación, la del 2000, después de los atentados de las Torres Gemelas, por ejemplo, el gran cambio que significó todo esto, la aparición del fundamentalismo, el avance hacia Occidente, el temor ante cualquier actividad, diríamos, de este tipo bélica. Ya no son guerras de dos, el hemisferio dividido en dos, sino son guerras aisladas, donde el enemigo está en cualquier lugar, y lo vemos por la
cuestión de Estados Unidos, que siempre están temerosos de que les ocurra algo, y ocurrió en España y ocurrió en Inglaterra. O sea, no saben por dónde van a salir porque justamente las esculturas orientales se oponen al dominio occidental. O sea, hay un rechazo. Vamos a tener China, por ejemplo, que toda su vida había sido comunista, deja de ser comunista en el plano económico, pasa a ser capitalista. La ex Unión Soviética pasó del comunismo al capitalismo y volvió al comunismo, por ejemplo. O sea, que culturalmente todo eso influye en todas las sociedades, por en las relaciones comerciales, en lo que es la globalización, es la época de la globalización, después sobre todo de la caída del muro de Berlín. Entonces esos cambios tienen que ver en la cultura, en las características de las personas. Sí, seguro. Sí. Y después tenemos, bueno, al joven de la cultura de millennials, que te diría, bueno, obviamente. ¿Cómo se lo caracteriza? Bueno, está caracterizado principalmente por la hiperconectividad. Ahí hay una lectura muy interesante que está en el apunte, que habla de un chico. Uno entra a la habitación de un joven y va a encontrarlo conectado con los auriculares escuchando música, con la pantalla de la computadora, con varias ventanas abiertas, el Facebook, el mail o lo que sea. Va a tener obviamente el celular todo el tiempo conectándose con sus amigos, y va a estar mirando una película capaz en el televisor. O sea, escuchando música. Exactamente. Y dice... hay un relato de una mamá que dice: en esta casa hay dos cosas que nunca se desconectan, que son la heladera y la computadora. O sea, todo el tiempo, o sea, totalmente aislados del mundo, viviendo su vida. Y uno dice, ¿cómo? Con el barullo, ya te digo, con los auriculares prendidos, la música fuerte, pero todo el tiempo embarullados, ruido, y mucha presión externa, y conectados con todo el mundo al mismo tiempo. Porque no es que seleccionan, ya te digo, abren la ventana, cierran la otra, hacen permanentemente, se están comunicando con sus amigos, con sus congéneres, y se llama la generación de Internet. También. Y bueno, tienen todo, como te decía, el uso de las nuevas tecnologías, la manejan a la perfección, ya sea en las escuelas y en las casas, en los hogares, en la calle, donde fuera. La mentalidad es de cambio, pero también de rebeldía, de no aceptar, no solo ser adolescentes comunes, sino que muy presionados por estos cambios también en la familia que veíamos el otro día que se dan. Entonces eso les significa una presión extra. Y surgen, por ejemplo, las tribus urbanas, llamadas tribus urbanas o culturas juveniles también, como se las denomina, que antes eran los ocupas o los hippies en la época de los 60-70. Ahora vamos a tener muchísimas que se dan en las grandes ciudades, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario. Se los ve aglutinados. Si vos has ido a Córdoba, sabés que están en los shopping, están en todos lados. Los emos, los floggers, los góticos, y después están los rockeros, los cumbieros, los metálicos. Hay muchísimas que cada uno expresa justamente su disidencia, o estar de acuerdo con la sociedad, y manifestándose como sectores a veces segregados o incluidos en la sociedad. Según, es muy muy particular eso también para analizar. Y después, bueno, son los... tema para analizar, sí. Es un tema muy muy lindo. Yo normalmente se lo doy a mis alumnos para que lo investiguen, porque les gusta, porque a lo mejor acá no están congregados o segregados, diríamos de esa manera. Pero sí conectados. Claro, conectados. Y saben, porque conocen, son amigos de otros chicos, o sea, no es necesariamente, tampoco se habla que sea algo malo, sino que son como grupos que se reúnen. Antes a nosotros nos gustaba, qué sé yo, Luis Miguel o Palito Ortega o quien sea, y bueno, íbamos, y a ellos les gusta esa música y se relacionan entre sí, tienen contactos. Los peinados, las pinturas en la cara, el tipo de vestimenta, la manifestación, hay algo que están diciendo. Y por supuesto, son expresiones culturales que se dan, y que bueno, y a veces son más extensivas, o otras, diríamos, a las grandes ciudades, o también si los chicos viajan, tienen contacto con ellos, o sea, con los que están. Y como para terminar, quería decir que también el tema de las generaciones, a mí lo que me gusta trabajar mucho con los chicos es el tema de las generaciones de antes y las actuales. Entonces, por ejemplo, hago que ellos mismos realicen entrevistas para hacerles a sus abuelos y a sus padres sobre cómo se vivía antes, y bueno, que surja de ellos cómo vivían, cómo se divertían, qué hacían, si iban a la escuela, si jugaban, a qué hacían. Entonces son unas cosas maravillosas. Chicos de cuarto y quinto año, sobre todo los grandes, bueno,
ponemos, bueno, en ronda, cada uno cuenta lo suyo y se ven tan nutridos, eso porque no tienen capaz ni idea. Es un tiempo de encontrarse con el pasado. Sí, se tomaron su tiempo y le hacen la entrevista al papá, a la mamá, a la abuela, al abuelo, bueno. Y después traen todo ahí, y entonces se hace tipo un debate, y sí, porque mi mamá era del campo y el papá, todas esas cosas tienen que ver con la generación, claro, con encontrarse justamente, con no estar, o sea, una vez cada tanto que lo hagan, pero esos chicos no se olvidan nunca más, te aseguro, de lo que les han contado. Bueno, es importante para los televidentes que si por allí algún joven no se acerca, podríamos ser nosotros, los padres, que nos acerquemos, vení, sentate un ratito, te vamos a contar lo que te pasa a vos nos pasaba a nosotros en otra época, de distinta manera, ¿no? Claro, y no rechazar todo lo diríamos, porque ellos nos ven grandes o adultos, bueno, que no todo lo malo, diríamos los mayores no somos todos malos, ni todo lo antiguo es malo, sino que también sirve que ni aburrido. Ni aburrido, claro, exactamente, sí. como dicen ellos. Así que, pero realmente este tema se presta mucho para esto, para el contacto, que a lo mejor no han tenido cuando eran niños, capaz que sí, pero viste que cuando crecen después evitan el tipo de contacto con los mayores. Y hasta cierta vergüenza. Y se ven tan contentos ellos porque los abuelos, a veces mayores, ya te digo, grandes, le cuentan y le dicen, para los abuelos les encanta contarles. Qué felicidad. Es bueno que los abuelos sean escuchados. Sí, también, por supuesto, exactamente. Bueno, Viviana, yo te estoy acortando el tema por el tiempo, pero da ganas de seguir charlando. No sé si lo podemos ampliar en otra oportunidad, si vos lo crees oportuno. Entonces hablamos, queridos televidentes, sobre las generaciones, que son 3. La X, la Y y la Millennials. ¿Así? Así es, exacto. Bueno, nosotros acá, con nuestras edades diferentes ambas, estamos metidas en las 3 generaciones y tratamos de adecuarnos. Me imagino que ustedes también lo harán desde sus hogares. Agradecemos infinitamente la presencia de la profesora Viviana Wulf. Lo voy a seguir diciendo hasta que aprenda a decir Wulf con B corta. Y además el tema cultura, que es tan amplio y que podemos traer a la mesa de diálogo esto y muchas otras cosas que a ustedes les interesan. Y dicho sea de paso, no se olvide nuestro Facebook. Cualquier cosa, si le interesa, escriba el tema que le gustaría tratar. Sí, cómo no. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por ahora, Viviana. Seguimos entre nosotros. Bueno, gracias.